¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Sombras en la ruta de Yucatán. Me llamo Ernesto Molina. Soy camionero en Yucatán. Llevo 15 años en la carretera y he visto cosas que la gente de ciudad no cree que existen. No hablo de ovnis ni fantasmas, sino de algo más sutil, más perturbador, la gente sombra. Al principio, pensé que eran alucinaciones, producto del cansancio y las largas jornadas al volante. La carretera Mérida-Campeche, por ejemplo, es un tramo solitario, especialmente de noche. La selva te envuelve, el calor es sofocante incluso con el aire acondicionado a tope, y el sueño te golpea como un martillo. Fue ahí, hace unos 10 años, cuando vi la primera sombra. Era una figura humanoide, pero sin detalles. Completamente negra, como un recorte de cartulina. Estaba al borde de la carretera, a la altura del kilómetro 120, donde hay un pequeño claro. Pensé que era un animal, un cuatí o un ocelote, pero su forma era demasiado definida, demasiado humana. Reduje la velocidad, preparándome para esquivarlo, pero la sombra simplemente desapareció. Se esfumó, como si se la hubiera tragado la oscuridad. Lo atribuye al cansancio, a un truco de la luz y las sombras. Me tomé un café bien cargado y seguí mi camino. Pero la imagen se quedó grabada en mi mente. Una sombra con forma de persona, al borde de la carretera, desapareciendo sin dejar rastro. Pasaron los meses, y no volví a ver nada parecido. Empecé a pensar que realmente había sido una alucinación. Pero entonces, ocurrió de nuevo. Esta vez, en la carretera Cancún-Chetumal, cerca de Tulum. Era de madrugada, y estaba transportando un cargamento de frutas y verduras. El camino era recto, la visibilidad buena. Y ahí estaba, otra vez, una sombra, la misma forma humanoide, de pie junto a un árbol. Esta vez, pude observarla mejor. No era una simple sombra, era como si la oscuridad se hubiera solidificado, tomando la forma de una persona. No tenía rostro, ni extremidades definidas. Era simplemente una silueta negra, recortada contra la luz de la luna. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. No era miedo, era una sensación extraña, como si estuviera presenciando algo que no debería ver. Aceleré, intentando alejarme lo más rápido posible. Miré por el retrovisor, pero la sombra ya no estaba. Había desaparecido de nuevo, sin dejar rastro. Esta vez, no pude ignorarlo. Sabía que no eran alucinaciones. Sabía que había visto algo real, algo inexplicable. Empecé a hablar con otros camioneros, con la gente que pasa la mayor parte de su vida en la carretera. Algunos me miraron como si estuviera loco. Otros, en cambio, asintieron en silencio. Me contaron sus propias experiencias, sus propios encuentros con la gente sombra. Un viejo camionero, al que llamaban el Coyote, me contó que las había visto durante años. Decía que eran espíritus perdidos, almas en pena que vagaban por las carreteras, buscando algo que nunca encontrarían. Otro, un joven llamado Luis, me dijo que eran viajeros interdimensionales, seres de otra realidad que se manifestaban brevemente en nuestro mundo. Nadie sabía realmente qué eran, de dónde venían o qué querían.
Pero todos coincidían en una cosa, eran reales. Existían en la periferia de nuestra percepción, en los bordes de la realidad. Después de hablar con otros camioneros, empecé a prestar más atención. Empecé a notar patrones, a identificar los lugares donde era más probable ver a la gente sombra. Las carreteras solitarias, los cruces abandonados, los tramos cercanos a antiguos sitios mayas. Parecía que ciertos lugares eran más propensos a atraerlos, como si fueran portales a otra dimensión. También noté que aparecían con más frecuencia durante la noche, especialmente en noches de luna nueva. La oscuridad parecía fortalecerlos, darles la energía que necesitaban para manifestarse. Con el tiempo, dejé de sentir miedo. Empecé a verlos como parte del paisaje, como una peculiaridad de la carretera. Me acostumbré a su presencia, a su mirada silenciosa. Incluso llegué a sentir una especie de curiosidad, un deseo de entender qué eran y por qué estaban ahí. Pero nunca me acerqué demasiado. Siempre mantuve la distancia, respetando su espacio. Sabía que eran algo peligroso, algo que no debía ser perturbado. Eran como un fuego fatuo, atrayéndote con su brillo misterioso, pero quemándote si te acercabas demasiado. Una noche, mientras conducía por la carretera Valladolid-Tizimín, vi a una sombra particularmente cerca de la carretera. Estaba parada junto a un cenote, un pozo sagrado maya. La luna brillaba intensamente, iluminando la figura con una luz espectral. Sentí una fuerte necesidad de detenerme, de acercarme y hablar con ella. Pero me contuve. Recordé las advertencias de los otros camioneros, el peligro de perturbar a la gente sombra. Seguí mi camino, dejando la sombra atrás. Pero la imagen del cenote y la figura oscura se quedó grabada en mi mente. Sentí que había perdido una oportunidad de entender algo importante. Años después, sigo viendo a la gente sombra. No tan a menudo como antes, pero siguen ahí, en los bordes de la carretera, observándome en silencio. Ya no me asustan, pero tampoco los entiendo. Son un misterio, una pieza faltante del rompecabezas de la realidad. Hace unos meses, mientras conducía de noche cerca de Chichén Itzá, vi algo diferente. No era una sombra, sino una figura humana, vestida con ropas antiguas, de pie en medio de la carretera. Llevaba un penacho de plumas y un collar de jade. Parecía un sacerdote maya, salido de un sueño. Reduje la velocidad, preparándome para esquivarlo. Pero la figura no se movió. Se quedó ahí, mirándome con una mirada intensa. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. No era miedo, era una sensación de asombro, de reverencia. De repente, la figura levantó la mano. No me estaba pidiendo que me detuviera, me estaba dando la bendición. Sentí una oleada de energía que me inundó el cuerpo. Una sensación de paz, de armonía. Luego, la figura desapareció. Se esfumó en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, sin saber qué había pasado. Había visto un fantasma, un espectro del pasado. Seguí mi camino, sintiéndome diferente. Algo había cambiado dentro de mí. Había visto algo que me había abierto los ojos a otra realidad, a otra dimensión del tiempo y el espacio. Desde entonces, he visto a la gente sombra con menos frecuencia. Tal vez mi percepción ha cambiado, tal vez ya no estoy tan sintonizado con su mundo. Pero sé que siguen ahí, en alguna parte, observándonos en silencio. Y sé que, algún día, volveré a encontrarme con ellos. El silencio después del golpe fue denso, casi palpable. Un silencio amplificado por el zumbido agudo que me taladraba el oído izquierdo, recuerdo de la explosión cercana. El polvo, una mezcla asfixiante de tierra y cemento pulverizado, flotaba en el aire, picándome la garganta y los ojos. Tosí, un sonido áspero y doloroso que rompió la quietud. Intenté moverme, pero un dolor agudo en la pierna derecha me detuvo. Una punzada intensa que irradiaba desde la rodilla hacia el tobillo.
Respiré hondo, tratando de calmar la creciente sensación de pánico. El aire olía a quemado, un olor acre y penetrante que se mezclaba con el aroma metálico de la sangre. Mi propia sangre, supuse. Con cuidado, tanteé a mi alrededor. Estaba atrapado bajo algo pesado, una viga de hormigón, probablemente. La textura era rugosa, fría al tacto, cubierta de una fina capa de polvo. Intenté empujar, pero la viga no se movió ni un milímetro. El dolor en la pierna se intensificó con el esfuerzo. Cerré los ojos, tratando de concentrarme. Necesitaba evaluar la situación, mantener la calma. Recordé las palabras de mi abuelo: en la adversidad, la serenidad es tu mayor arma. Un consejo simple, pero que ahora resonaba con una fuerza inusitada. Abrí los ojos de nuevo, esforzándome por adaptarme a la penumbra. La luz que se filtraba a través de los escombros era tenue, insuficiente para ver con claridad. A mi alrededor, solo oscuridad y silencio. Un silencio interrumpido ocasionalmente por el crujido de los materiales que se asentaban, pequeños recordatorios de la fragilidad de todo. Volví a intentar moverme, esta vez con más cuidado. Logré liberar mi brazo izquierdo, que estaba entumecido pero aparentemente ileso. Con la mano, empecé a tantear el terreno a mi alrededor. Encontré pequeños fragmentos de ladrillo, trozos de madera astillada, pedazos de metal retorcido. La devastación era total. La sed empezó a hacerse presente, una sensación áspera y quemante en la garganta. Hacía horas que no bebía nada, y el polvo en el aire solo empeoraba la situación. Intenté tragar saliva, pero mi boca estaba seca como la arena. Escuché un ruido, un sonido débil y lejano que al principio confundí con el zumbido en mi oído. Pero luego lo distinguí con claridad, era un gemido. Un gemido débil, ahogado, pero inconfundiblemente humano. La esperanza, una chispa tenue pero persistente, se encendió en mi interior. No estaba solo. «¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz ronca y débil. Esperé, conteniendo la respiración. El silencio volvió a apoderarse del lugar, un silencio aún más opresivo que antes. Justo cuando estaba a punto de rendirme, escuché una respuesta. «Ayuda», la voz era apenas audible, un susurro ahogado por los escombros. «¿Dónde estás?», pregunté, tratando de proyectar mi voz lo más fuerte posible. «¿Puedes oírme?». Aquí, abajo, la voz sonaba cada vez más débil. Con cuidado, empecé a tantear el terreno en la dirección de la voz. El dolor en la pierna me dificultaba el movimiento, pero la idea de que alguien más pudiera estar vivo me daba fuerzas para seguir adelante. Encontré un hueco, un pequeño espacio entre los escombros que me permitía moverme un poco más. Me arrastré por el hueco, sintiendo el roce áspero de los escombros contra mi piel. El polvo se arremolinaba a mi alrededor, haciéndome toser y estornudar. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a un punto donde podía oír la voz con más claridad. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Ana», la voz era un hilo. «Ana, estoy aquí para ayudarte». «¿Estás atrapada?». «Sí, una viga, encima». «Aguanta, Ana. Voy a intentar moverla». Con todas mis fuerzas, empecé a empujar la viga que, según Ana, la estaba atrapando. La viga era pesada, extremadamente pesada, y el dolor en mi pierna me impedía hacer mucha fuerza. Pero no me rendí. Sabía que la vida de Ana dependía de ello. Después de varios minutos de esfuerzo inútil, me di cuenta de que no iba a poder mover la viga solo. Necesitaba ayuda. «Ana, voy a intentar buscar ayuda. ¿Puedes aguantar un poco más?». «Sí», respondió ella, su voz aún más débil que antes. Con cuidado, empecé a retroceder por el hueco, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Sabía que el tiempo era esencial. Cada segundo que pasaba disminuía las posibilidades de que Ana sobreviviera. Al salir del hueco, grité con todas mis fuerzas: «¡Ayuda! Hay alguien atrapado aquí».
Mi voz se perdió en el silencio. No oí ninguna respuesta. Volví a gritar una y otra vez hasta que mi garganta empezó a dolerme. Pero seguía sin obtener respuesta. La desesperación empezó a apoderarse de mí. ¿Estaba solo? ¿Era el único que había sobrevivido? Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, escuché un ruido. Un sonido lejano, pero inconfundible, el sonido de una excavadora. La esperanza renació en mi interior, esta vez con más fuerza que antes. No estaba solo. Había gente buscando supervivientes. Con todas mis fuerzas, empecé a gritar de nuevo, aquí. Estamos aquí. Ayuda. Esta vez, mi voz fue escuchada. Después de unos minutos, escuché el sonido de pasos acercándose. ¿Hay alguien ahí?, preguntó una voz. Sí. Estamos aquí. Y hay una mujer atrapada bajo una viga. ¿Dónde estás? Les indiqué mi ubicación y, después de unos minutos de trabajo arduo, los rescatistas lograron llegar hasta nosotros. Primero sacaron a Ana, que estaba inconsciente pero viva. Luego me ayudaron a salir a mí. Al salir a la luz del día, me sentí abrumado por la emoción. Estaba vivo. Había sobrevivido. Pero mi alegría se vio atenuada por la visión de la devastación que me rodeaba. Edificios reducidos a escombros, calles cubiertas de polvo, gente llorando y buscando a sus seres queridos. La guerra había llegado a nuestra ciudad. Y nada volvería a ser lo mismo. El olor a muerte era palpable, una mezcla nauseabunda de carne quemada y escombros. El aire vibraba con el eco de las explosiones pasadas y el sonido metálico de las máquinas excavando entre los restos. Cada grito, cada lamento, se grababa a fuego en mi memoria. Fuimos trasladados a un hospital de campaña improvisado. El ambiente era caótico, lleno de médicos y enfermeras corriendo de un lado a otro, tratando de atender a los heridos. El suelo estaba manchado de sangre, las camillas repletas de cuerpos mutilados. Me examinaron la pierna y me dijeron que tenía una fractura de tibia y peroné. Me enyesaron y me dieron analgésicos para el dolor. Mientras yacía en la camilla, esperando a que me asignaran una cama, no podía dejar de pensar en Ana. ¿Estaría bien? ¿Sobreviviría? Pregunté por ella a una enfermera, pero me dijo que estaba demasiado ocupada para darme información. La espera fue agonizante. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, después de varias horas, una enfermera me dijo que Ana estaba estable. Había sufrido varias fracturas y contusiones, pero estaba viva. La noticia me alivió enormemente. Pero mi alivio fue efímero. Sabía que la guerra no había terminado. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante. La ciudad estaba devastada, la economía destrozada, la gente traumatizada. Reconstruir nuestras vidas sería un proceso largo y doloroso. Pero no me rendiría. No nos rendiríamos. Juntos, reconstruiríamos nuestra ciudad. Juntos, superaríamos esta tragedia. Juntos, honraríamos la memoria de los que habíamos perdido. Los días que siguieron fueron un torbellino de dolor, confusión y incertidumbre. El hospital estaba desbordado, los recursos eran escasos, la moral estaba por los suelos. Pero en medio del caos, también vi actos de heroísmo y compasión. Médicos y enfermeras trabajando sin descanso, arriesgando sus propias vidas para salvar a otros. Voluntarios distribuyendo comida y agua a los necesitados. Gente ayudando a sus vecinos a buscar a sus seres queridos entre los escombros. La solidaridad, el espíritu de comunidad, fue lo que nos mantuvo unidos. Fue lo que nos dio fuerzas para seguir adelante. Después de una semana en el hospital, me dieron de alta. La pierna aún me dolía, pero podía caminar con muletas. Al salir del hospital, me enfrenté a una realidad aún más dura que la que había dejado atrás. La ciudad estaba irreconocible. Edificios enteros habían sido reducidos a montones de escombros. Las calles estaban llenas de cráteres y barricadas.
El aire olía a muerte y destrucción. No tenía a dónde ir. Mi casa había sido destruida. Mi familia estaba desaparecida. Me sentí solo, perdido, abandonado. Pero entonces vi a un grupo de personas reunidas en una esquina. Estaban organizando una brigada de limpieza. Me acerqué a ellos y les pregunté si podía unirme. Me dijeron que sí, que toda ayuda era bienvenida. Juntos empezamos a limpiar las calles, a remover los escombros, a buscar a los desaparecidos. Era un trabajo duro, agotador, pero me daba un propósito. Me hacía sentir útil. Poco a poco, la ciudad empezó a recuperarse. Los escombros fueron removidos, las calles fueron limpiadas, los edificios fueron reconstruidos. Pero las cicatrices de la guerra permanecerían para siempre. Las cicatrices físicas, las cicatrices emocionales. Nunca olvidaría lo que había vivido. Nunca olvidaría a los que había perdido. Pero tampoco olvidaría la solidaridad, la compasión, el heroísmo que había presenciado. La guerra me había cambiado para siempre. Me había